¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de presentación de libros auspiciados por el Instituto de Cultura de Zacatecas. Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a recibir a un Nobel autor, ganador de una de las emisiones de edición del Instituto de Cultura. Él es Edgar Servando Aguayo López y vamos a platicar hoy con él sobre su texto El hábitat del nómada, Wittgenstein y unas notas a lápiz. Hola, Servando. Hola, Lau. Mira, esto parece así como en la tele, ¿verdad? Que uno ya tiene rato platicando, pero se saluda de nuevo. Entonces, claro. Hola. Un gusto, Servando, tenerte por acá. Y bueno, pues si estás de acuerdo, empecemos con la maciza para platicar de en este programita sobre su texto, que en realidad yo antes de empezar un poco o darle la palabra a Servando, me encantaría platicarles que es un texto bien juvenil, es un texto donde se trabaja filosofía de manera muy seria, muy clara, muy introspectiva, pero también de una manera accesible, rica, lúdica, y que a cualquier escritor, a cualquier persona que empiece a introducirse en la reflexión filosófica le va a encantar. Entonces no se pierdan de leerlo. Me gustaría empezar un poco esta charla, Ser, platicando sobre esta cosa que nos conmueve siempre a todos o que nos inspira a leer, a escribir, que tiene que ver con nuestras influencias. Platícanos un poquito, me encantaría que nos dijeras a quiénes has estado leyendo, quiénes han sido como tus influencias en el proceso escritural. Yo creo que al menos así lo percibo yo. Justo cuando estoy escribiendo me doy cuenta como de esas cosas, ¿no? Si estoy en el parque tomándome una agüita y intento pensar en influencias, como que no se me viene nada a la mente, pero cuando estoy escribiendo es cuando me doy cuenta porque me cacho copiándole a la gente. Entonces yo creo que uno así como básico para mí, porque lo trabajé durante un buen tiempo, pues es Octavio Paz. O sea, tanto en el Octavio Paz ensayista, pero el ensayista que de pronto como que medio se hace poeta. Es que Octavio Paz es una cosa ahí media rara, porque tiene momentos como de ensayo muy sesudo así, pero luego se pone a jugar más. Entonces creo que ese Octavio Paz que juega a mí me gusta mucho, y de pronto me cacho copiándole mal, pero copiándole. Entonces yo creo que Octavio Paz es así, pues para mí fundamental. En el momento en el que yo estaba escribiendo este texto, pues Wittgenstein, que con Wittgenstein también pasa una cosa curiosa, porque todo el mundo lo asocia con el Wittgenstein como lógico, analista. El de Tractatus. Ajá, exactamente, el de Tractatus, ¿no? Los Wittgensteinianos, claro, que se enojan cuando uno se pone a hacer jueguitos ahí con Wittgenstein. De lenguaje. Ajá, sí, juegos de lenguaje. Entonces, pero yo también he descubierto en Wittgenstein una belleza ahí, iba a decir oculta, pero no está oculta. La cosa es como... creo que la belleza de Wittgenstein está en su honestidad. Creo que es un escritor súper honesto, que no anda como... que no está impostando nada. O sea, te pone lo que está pensando. De hecho, a mí una vez me hicieron un comentario que fue muy revelador cuando estaba empezando a entender a Wittgenstein. Me dijeron, es que él escribe como va pensando. Y digo, es que eso es hermoso. O sea, yo releo cosas de Wittgenstein. Digo, claro, es que esto es como un tren de pensamiento que se va mostrando, que de pronto no tiene, bueno, sabes que tienen estos textos como muy aforísticos y así. No es estos grandes textos donde te presenta un problema y luego lo va desarrollando, entonces, yo a veces quiero copiar también eso, ¿no? Como esa honestidad en la escritura. Y bueno, eso como lo que se puede observar muy, muy fácilmente, pero también hay otras influencias que a lo mejor no se ven tal cual en la forma, pero quizá, o espero que sí se vean en el contenido, que son algunos poetas. Fernando Pessoa, por ejemplo, a lo mejor ya tengo a algunos de mis amigos aburridos recitándoles que el poeta es un fingidor y esas cosas, pero yo, por ejemplo, ese poema yo caí de casualidad con él cuando ni siquiera sabía quién era Fernando Pessoa, y algo me llamó ahí desde el principio, ¿verdad? Y otro que yo considero como un gran maestro, y aunque se enoje voy a decir que como una especie de sensei, Javier Acosta. Por supuesto. O sea,
Y de él, o sea, yo me he cachado copiándole a veces el tono, copiándole los temas, copiándole los autores. Por ejemplo, ahorita que yo lo escucho mucho hablar de Chantal Maillard. En ese momento de que estaba escribiendo El hábitat del nómada, yo no había entrado en la lectura de Chantal Maillard, pero ahora la considero como fundamental para pensar sensiblemente. Creo que esa es como la meta. Dices que copias Mala Paz, pero a mí me parece que algo que por lo menos yo alcanzo a notar muy claramente en tu libro es que hay una voz muy honesta, una voz de un joven tratando de pensar, tratando de velarse a sí mismo las preguntas que se va planteando y tratando de escuchar voces de gente que ha pensado y que han dado cercano de donde tú andas, ¿no? Y yo en ese sentido me gustaría como que nos platiques también un poco, porque me parece que la forma vas desarrollándola muy interesantemente, porque vas en un tono bastante poético, desmenuzando y trabajando algunos de los temas más fuertes y más profundos que nos ha develado la filosofía, ¿no? Y en ese sentido me gustaría como que platiques un poco sobre cuáles son las ideas centrales que estás presentando o con las que estuviste revisando el texto del hábitat del nómada. Cuéntanos. Pues sí surge de una duda, ¿no? O sea, mi escritura sí surgió en ese momento de una duda que tiene que ver con un conflicto muy grande que a la fecha tengo, que es cuál es la relación entre mi cuerpo, o sea, lo que siento ahorita que me estoy agarrando los dedos y la cara y el clima que siento aquí en esta habitación y las cosas que pienso. Porque en el discurso cotidiano pareciera que son cosas separadas, ¿no? Que se ama con el corazón, pero la razón es otra cosa. Y pues yo creo que eso, pues una disculpilla, pero creo que no necesariamente es cierto. Entonces, mi exploración va por ahí, o sea, como por intentar ver qué tanto de, no sé si decir racionalidad, pero sí como de modulación simbólica hay en nuestros actos corporales, en nuestras maneras de sentir, de sentir un abrazo, de sentir como estrecha la mano de alguien, o de ver una película y conmoverte. O sea, en todas esas creo que hay modulaciones simbólicas. Y en la parte de nuestros discursos racionales, que bueno, inevitablemente lo estoy dividiendo así, a pesar de que creo que más bien como que hay una continuidad entre ambos ámbitos. Cuando nos ponemos a hablar, como ahorita estoy intentando hacerlo yo, la verdad es que lo que hacemos es mostrar nuestras pasiones, o sea, mostrar lo que estamos sintiendo. El otro día hablaba con un amigo sobre la cuestión de las inteligencias artificiales y decíamos, bueno, es que la cosa es que a lo mejor la inteligencia artificial te va a decir, te va a resolver problemas prácticos rápidamente, pero no le van a sudar las manos mientras te lo dice, y no le va a empezar a latir el corazón un poco más acelerado y todas estas cosas. No le va a temblar la voz como cuando si se pone nervioso, no se va a poner nerviosa pues para hablar de inteligencia artificial. Entonces todos nuestros discursos están atravesados por el cuerpo y por lo que sentimos. Entonces yo creo que es una exploración acerca de eso, en este caso particular del lenguaje, de intentar que el lenguaje sea cuerpo, o pensar al lenguaje como cuerpo. Hay una idea que a mí pues me gusta hacer guasa al respecto, que es lo de decir mi cuerpo. Es que no es mi cuerpo, es el cuerpo que soy, ¿no? O intentar decirlo de algunas otras maneras. Entonces en el lenguaje quizá tampoco es mi lenguaje, quizá es el lenguaje que soy. Entonces es intentar explorar esa idea, ¿no? Como del el lenguaje que soy porque habito el mundo desde mi lenguaje. Y a lo mejor ahorita está reducida, o se puede pensar que cuando digo lenguaje nada más me refiero a las palabras. Pero creo que podríamos hablarlo en un sentido más amplio del ámbito simbólico. La idea del nómada va de esta cuestión de que los nómadas estos que nos enseñan en la primaria se movían de un lugar a otro caminando, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos seguimos desplazando de un lugar, así entre comillas, de un lugar a otro, pero más bien de un lugar simbólico. O sea, los espacios mutan
pero no es que muten los espacios físicamente, o sea, si la analizamos como acá, científicamente, no está mutando el espacio, sino que está mutando nuestra manera de entenderlo. Y al entenderlo de otra manera, el mundo entero se convierte en otro, que eso es muy de paz, ¿verdad? O sea, el mundo otro, que es este mundo, pero ese mundo otro puede ser muchos otros, muchos mundos. Entonces va por ahí, como por intentar pensarnos como, como personas que se están moviendo de ámbitos desde lo simbólico y desde lo material. Y un mundo que está atravesado, Ser, no sé si estás de acuerdo, no solo por las ideas, no solo por las palabras en el sentido como de la palabra mental, intelectual, sino también atravesado por la emoción, atravesado por la pasión, por el calor, por el frío, por, no sé, ciertamente el cuerpo tiene un lenguaje que a veces es muy difícil plasmar en la escritura, ¿no? Uh-huh. Que a veces pareciera, y me parece que pues prácticamente toda la tradición moderna del pensamiento filosófico occidental intenta como ese desprendimiento de la fisis, ¿no? Ese desprendimiento del cuerpo, este privilegio de la razón, el intelecto. Y por eso cuando empezamos a leer autores contemporáneos, jóvenes, noveles, que los vemos atravesados, ¿no? Que los vemos escribiendo sobre su estar allí, sufriendo, padeciendo, amando, gozando la escritura, nos llevan como a espacios donde la reflexión ya no es teórica, ya no es abstracta, ya no es solo mental, sino una reflexión habitada, ¿no? Una reflexión que se siente viva en este sentido, ¿no? Ya no son ideas acá abstractas en el Topus Uranus. Y a mí algo que me gusta mucho de tu escritura tiene que ver con eso, porque constantemente estás aludiendo y constantemente estás dialogando con tu estado, ¿no? Y estoy aquí pensando frente a mi escritorio y estoy como en esta sensación de no entender bien y me genera desasosiego. Esto es que la escritura contemporánea, que los escritores contemporáneos empiecen a asumir y a vivir su ser cuerpo, a mí me parece un momento fundamental de tránsito y un nuevo paradigma. Y en este sentido, creo que también hay mucho que aportarle a los chavos más chavos que vienen como en el proceso y en el camino, ¿no? Porque de pronto yo recuerdo, ¿no? Te comparto un poco, cuando yo empecé en mi formación en filosofía, pues era como la revisión de ideas abstractas, duras, ¿no? Así, la pura abstracción. Recuerdo preguntarle a un maestro, ¿y algún ejemplo de eso? Y decía, claro. No, es que esto es muy abstracto para dar ejemplos. Y yo decía, bueno, o sea, ¿y esto? Entonces, ¿cómo, no? Sí. Y en este sentido, a mí sí me gustaría, o uno de los temas que se me hace como bien importante es revisar ¿qué podemos decirle a los chavos, a los jovencitos? Porque desde muy pequeños empieza gente como con su espinita, ¿no? De la escritura. ¿Qué podrías tú sugerirle, platicarle a los jovencitos que empiezan a sentir la espinita de la escritura? ¿Qué crees que les pueda servir desde tu experiencia? Pues primero escribir, o sea, básico, si tienen una hoja enfrente, llenarla de palabras, las que sean. Ya sabemos que de eso hay poemas también, ¿no? Claro, está el surrealismo para darnos la lección. Sí, o sea, lo primero pues leer y escribir. Claro. Creo que acercarse también a la poesía. Yo creo que aunque la intención no sea escribir poesía, creo que los poetas saben cosas que los demás no sabemos. Entonces a mí me parece importante, no importante en el sentido de que hay que leer a fulano y a sutano, sino importante porque nos conecta. La propia Chantal Maillard dice, ¿no? O sea, los poetas que son capaces de cachar el ritmo de lo que está sucediendo y de mostrárnoslo para que nosotros nos sintamos parte de lo que está sucediendo. Yo creo que está en eso, ¿no? En sentirnos parte de lo que está sucediendo. Los ruiditos que se escuchan en el cuarto de al lado son parte de nuestra experiencia vital. Entonces, eso, atender a los poetas que saben cachar esas, iba a decir esas ideas, pero no esas ideas, esas cosas que acontecen, ¿verdad? Y convertirnos en parte de eso que sucede. Y al convertirnos en parte de eso, creo que somos un poquito poetas también. O sea, convertirse en parte. Y creo que también, independientemente del tipo de escritura que queramos abordar,
dejarse sentir. Ahorita que estabas hablando, me acordé de... Se me va a ir el nombre, pero pues ni modo, ¿verdad? Un cuate que ganó el Nobel de medicina hace algunos años, que hizo esta cuestión de la estructura del ADN de los neandertales, no sé qué más cosas. Entonces yo me puse a leer donde él platica cómo llegó a esa idea. Y a mí lo que me parecía más interesante no era tanto los experimentos, o sea, los procesos científicos, sino la emoción con lo que lo cuenta. O sea, y ahí te das cuenta también de que los científicos son seres súper emocionales, claro. y que si lo están haciendo es porque les mueve y les apasiona, no por descubrir no, o sea, se trata de que me emociona. Él empezó trabajando con momias, dice, porque le gustaba Egipto, aunque estudió medicina, le gustaba mucho Egipto, entonces encontró la manera de unir a ambos ámbitos porque le gustaba, no porque hubiera ahí un secreto milenario, sino porque decía, es que me gusta, me apasiona, y yo escucho a la gente que habla de Egipto y quiero saber más de Egipto. Entonces, bueno, eso lo llevó al descubrimiento que hizo. Pero justo eso, o sea, ¿qué se le puede recomendar a alguien que está comenzando a escribir? Pues escribir, claro. Sentir, claro. Permitirse emocionarse con lo que está haciendo, compartir lo que escribe quizá, ¿no? Porque también en la escritura pues se dialoga, se platica como estamos haciéndolo ahorita. Hay como, no sé tú qué opinas de esto, pero a mí me parece que algo que nos potencia la escritura, que nos potencia el arte en general, es como una reconexión, ¿no? Como que los primeros años de nuestra vida la pasamos como separando, ¿no? Es que esto es lo que se piensa, aquí está en español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias no sé qué, y siente menos, y no chilles, y no te emociones, y contrólate, y no, es un poco como el proceso de la infancia a la adolescencia, ¿no? Y de pronto me parece que mucho de lo que está ocurriendo y de lo que necesita ocurrir para un cambio en la estructura social que vivimos tan desconectada de sus sensaciones y de las emociones, ¿no? Yo de pronto me pregunto, pues, ¿de dónde viene tanta violencia, ¿no? ¿De dónde viene tanto crimen, tanto conflicto? Y definitivamente Chantal Maylar es alguien que me ha permitido como intuir esto, también por su acercamiento a Oriente, ¿sabes? Hay como esta necesidad de reconectarnos, ¿no? Esta necesidad de volver a sentir intensamente sin demeritar el sentimiento, la sensación, y reconectarla con nuestra capacidad de pensar y de reflexionar y calcular y medir el mundo, ¿no? Me parece que por allí, no sé, no es que yo crea que haya salvación o una vía, pero sí creo que mucho de lo que hace la literatura, en muy buena medida esta nueva filosofía y por supuesto el arte, es permitirnos una cierta reconexión de lo emotivo, lo sensorial, lo intelectual, y desde ahí posicionarnos distinto ante el mundo, ¿no? Sí. Sí, es como una reconexión, pero yo no estoy seguro de con qué. Porque sí es cierto que vamos creciendo y nos van metiendo estas ideas como de no chille, aguántese poquito, como que aguántese mucho. Aguántese muchillo. Sí, es cierto. Y también digo que culpar a quienes nos transmiten estas enseñanzas, porque seguramente si a mí me toca educar a alguien, algo de eso se va a colar. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo, sujetillo ahí en una ciudad llamada Zacatecas, va a como a destruir tan fácilmente una estructura milenaria, literalmente? Sí. O sea, son años de construir estas ideas y se siguen construyendo. De pronto uno se pone a platicar así como así la filosofía, y pareciera que estamos superando esos problemas, pero no es cierto. O sea, ya cuando estamos en la vida diaria, nosotros mismos seguimos como perpetuando ciertos discursos que a la hora de reflexionarlos decimos, es que a lo mejor no está tan padre. Entonces sí es una reconexión, pero como estamos con estos lentes que nos ha puesto la tradición, todavía no sé muy bien con qué es la reconexión. Diría a lo mejor que con la vida, ¿verdad? O sea, con vivir, pero es que la cosa que es lo que me sigue generando a mi conflicto, es que
en los discursos construidos, en la intelectualidad, también hay vida. Entonces eso a mí me causa mucho conflicto, me cuesta trabajo entenderlo, y justamente de ahí también nace la escritura, ¿no? Como de intentar comprender esos problemas y qué voy a hacer yo una vez que los he reflexionado, ¿verdad? Ok, ya llegué a esta conclusión, y luego ¿qué pasa? Publicas el libro y qué bonito se ve la portada, y qué más, ¿verdad? Creo que también dejar la escritura en la escritura, no sé si sea mi objetivo. Creo que puede suceder y está bien, pero no sé si sea mi objetivo. Sí, no, claro, porque no deja uno de estar conectado. ¿Quién sabe con qué lo dices? Ajá. Bien, ¿no? Yo ando últimamente como tras esta huella, ¿no? Y te digo que a mí Maylar me ha dejado como muchas pistas, ¿no? Justo a partir de su reflexión y su comprensión de Oriente, porque me parece que en Oriente sigue habiendo este vínculo entre la naturaleza, la observación, la distancia, pero al mismo tiempo saberte parte del mundo. Y a mí por ahí como que hay cosas que me siguen moviendo, porque sí me parece que hay esta necesidad de volver tal vez a nosotros, ¿no? A nosotros mismos, en tanto asumirnos esta complejidad, ¿no? De todos estos elementos. Pero ciertamente, no sé tú qué opinas en este sentido. Yo veo un cambio generacional, Servando. Veo como que hay un momento, o no solo un momento, sino una generación que no sé si sea por la circunstancia social, no sé si sea por el cambio climático, no sé exactamente, pero veo como una generación muy activa, una generación justamente buscando esta reconexión con el mundo, la vida, la naturaleza, consigo mismos, con estar aquí y ahora tal vez. Y en este sentido, no sé, yo creo que tú eres parte de esta generación que está como viniendo a revolucionar un poco esta nueva forma de habitar, de vivir, de pensar, de sentir. Es que creo que justo de eso va la idea del hábitat del nómada. Uh-huh. Porque, digo, en el mundo de la filosofía se critica mucho como la filosofía francesa de los años 60 uh-huh. para acá, porque dicen que están en un mundo extraño, en una burbujita. Yo creo que no es cierto, o sea, esta cuestión de diversificar los discursos, o sea, de que ya no sea pues esta idea de el discurso, sino los discursos, creo que es importante, y creo que lo estamos comenzando a entender, porque no sé si entender o llevarlo a la vida, lo estamos intentando llevar a la vida, y justo de eso va la cuestión del nomadismo, ¿no? O sea, de saber que no hay un discurso, sino que hay distintos discursos, y la cosa es cómo convivimos con ellos. O sea, porque no vamos a estar de acuerdo con todos y con todo. O sea, sí como que tenemos nuestras inclinaciones, tenemos nuestros deseos, nuestras pasiones, pero eso no significa que no vamos a atender a los otros discursos, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata ser nómada, de caminar a veces por ciertos discursos que a lo mejor no me gustan tanto, pero paso por ahí a ver qué está pasando. ¿Cómo paso? A partir de estos esquemas simbólicos y todas esas cosas de la escritura, en este caso particular. Entonces, yo creo que nuestra generación sí es un tanto nómada. Todos somos nómadas, por todos y todas somos nómadas por naturaleza, pero creo que estamos siendo conscientes de ese nomadismo. Y bueno, me gusta pensar que somos conscientes, un poco conscientes. Que así sea. Bueno, pues me parece que hemos tenido una charla bastante interesante. He aquí la invitación, jóvenes espectadores de este programa. Recuerden, lean este texto de este joven novel, pero muy profundo autor, que nos deja mucha tarea para pensar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Dejamos pendiente entonces para que se aproximen a la lectura de este Hábitat del Nómada de Edgar Servando López Aguayo. No se lo vayan a perder. Zacatecas, Gobierno del Estado. Bienestar y progreso.